Eso, ahora sí. Ya estábamos justamente siguiendo la norma boliviana para definir el espectro. Habíamos quedado definición del espectro. Categoría de diseño sísmico, factor de importancia. Vamos a pasar directamente a definir el espectro. Después regresamos. Aquí está. Ya tenemos todos los datos para definir el espectro. Ahí está. Sí, entonces el espectro que representa la acción sísmica, si tiene cuatro líneas o curvas que definen su forma. La primera es una línea ascendente cuya fórmula es FA, si el factor FA que aquí habíamos calculado, ¿dónde está FA? Si multiplicado por S0, es decir, la aceleración del suelo, S0, por 1 más 1.5, el periodo T, que es la variable justamente, el periodo T, el eje de los X es el periodo, y el eje Y es el eje de la aceleración, entre dividido T0. La meseta, la parte plana, es 2.5 FA por S0, es decir, FA, factor de amplificación de efectos de sitio, por S0. Entonces la meseta es lo usual en todas las normas sísmicas, que es 2.5 veces la aceleración base del suelo. Miren qué interesante, la aceleración base del suelo, 2 veces y media, evidentemente por FA, pero en forma estándar, 2.5 veces la aceleración del suelo es la aceleración máxima que se puede presentar en una región. Por supuesto, dependiendo del tipo de suelo, se amplifica por FA. Pero la aceleración máxima, porque ustedes se acuerden, es 2 veces y medio la de la aceleración del suelo. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, como en La Paz, una aceleración por CG, ya saben que la aceleración máxima es 2.5 veces eso, que nos da, por ejemplo, 0.35 veces G. Y evidentemente en función de cuánto se amplifica por el suelo, pues crece, ¿no? Por ejemplo, aquí cuánto va a crecer. Hay que multiplicar por 1.289, que es FA. Eso nos da, por ejemplo, 0.45 veces G. Pero imagínense una zona como Santa Cruz, que es 0.20 de G por 2.5, sí, nos da 0.50. Entonces, la meseta siempre nos muestra la máxima aceleración, pero por suerte, la máxima aceleración es para un periodo corto entre T0 y TS. Y T0 y TS, que están definidos, T0 es el 15% o 0,15, sí, 15%, 0 de F entre FA, ¿sí? TS, TS que está aquí, TS donde termina la meseta es el 50% de FB entre FA. Y después viene una curva, la primera rama descendente, que es donde ya empieza a funcionar el FB. El FA, fíjense que funciona para las dos primeras ecuaciones, las dos siguientes ya funciona el FB, que es 1,25 FB por S0 dividido entre el periodo T. Y la segunda rama es 1,25 FB S0 por TL entre T al cuadrado. ¿Y cuánto vale TL? TL vale 4 veces FB entre FA. Ahora, se supone que estos valores son las envolventes de los espectros de sismos que han ocurrido en una región. Nosotros tenemos pues muy pocos espectros de respuesta, es decir, sismos que han ocurrido en la región
Entonces se utiliza estas curvas ya conocidas, estandarizadas, normalizadas, sí que representan muy bien para una zona, sí que no tiene como nosotros este, registros, muchos registros, tenemos pocos registros en realidad de eventos sísmicos, entonces estas curvas nos ayudan para tener valores que se espera que sean valores máximos que nos puedan servir para realizar los diseños. Y ya con el transcurso del tiempo, con eventos sísmicos que se vayan registrando en el país, se podrá ver si esta envolvente, llamemos así, ha funcionado razonablemente bien o ha quedado un poco corta o ha quedado un poco exagerada. Acuérdense que veíamos en los sismos de Turquía cómo los sismos, ya las aceleraciones reales, han sobrepasado las aceleraciones de los espectros, y eso ocurre con mucha frecuencia en todos los países. Es decir, la naturaleza, los sismos, pues de pronto resultan ser mayores a las previsiones que se toman. Pero mientras tanto es la única previsión que tenemos. Entonces fíjense que el espectro de qué depende. Depende fundamentalmente de FA, FB, que son los parámetros de cada sitio que aquí hemos sacado, FFB, y eso varía según la región, según la zona donde estemos analizando la acción sísmica, y depende, por supuesto, de S0, la aceleración base del suelo del sector donde queremos obtener la aceleración sísmica. ¿Y cómo funciona esto? Pues de pronto la estructura tiene un periodo, digamos, este es el periodo de la estructura, donde estoy moviendo el cursor, y ese periodo le toca, fíjense, cierta aceleración. Entonces, de esa manera funciona. Si yo tengo un periodo más largo, pues me toca una aceleración más bajita. Si tengo un periodo más largo, una aceleración más bajita todavía. Pero si tengo un periodo corto, me toca esta aceleración fuerte. Sí, entonces dependiendo de qué periodo tiene mi estructura, qué aceleración me va a tocar. Pero estas aceleraciones no solamente son por un periodo. Sí, la estructura tiene varios periodos. Entre un periodo tiene esta aceleración, otro periodo tiene esta aceleración, otro periodo tiene esta aceleración. Entonces, cada periodo de vibrar tiene una cierta aceleración con la cual reacciona, pero también una cierta proporción de masa. Sí, esto lo vamos a ver ya en los resultados, las proporciones de masa. Sí, pero para que ustedes se den cuenta, ¿para qué sirve el espectro? Pues en función del periodo de nuestra estructura, nos toca cierta aceleración. Entonces es fundamental conocer si el periodo. Entonces, ¿cómo conocemos el periodo? O digo, perdón, el espectro. ¿No? Tengo ya una hoja de Excel preparada. Entonces voy a copiar. ¿Dónde está? Aquí, espectro La Paz, suelo tipo 2, sí, norma sísmica del 2023. Fíjense en esta hojita de Excel se ha colocado, esto lo ha hecho uno de mis ayudantes, sí, porque las fórmulas son muy simples, aquí están, les voy a mostrar las fórmulas, ¿dónde están? Aquí están, ¿no ve? Para la primera rama, para la parte plana, para la primera curva, para la segunda curva, entonces se puede programar o en una hoja de Excel colocar estas 4 líneas o curvas, si es lo que se ha hecho en la hojita de Excel. Sí, entonces aquí está la primera fórmula para la parte recta, para la parte plana, ¿sí? Para la primera curva están las formulitas, y aquí están los límites T0, TS, TL, ¿sí? Y aquí está T0, TS, TL. Aquí nomás, sí, esto vamos a arreglarle. Claro, es que depende, hay computadoras que están con punto decimal, otras computadoras que están con coma decimal. En este caso estamos con punto decimal. Entonces, el suelo es S2, ya habíamos visto eso, que el suelo es S2. Sí, donde decíamos eso.
Aquí está, suelo muy rígido tipo S2. Todo está ligado, ¿verdad? ¿De dónde salió el S2? Pues de la velocidad de onda de cortante. Después tenemos la aceleración base del suelo, 0,14. Después tenemos FA, que es 1,289, redondeando. Aquí está 1,29, podemos poner 1,289 para que sea más preciso. Y FB, 1,424. 4 para que sea más preciso. Y aquí le puedo poner en formato de 3 decimales. Ok, ahí está con 3 decimales. Entonces ya se ha actualizado automáticamente. Si esto está con las fórmulas, las casillas de cada renglón, de cada línea de la hoja de Excel ya está con las fórmulas. Entonces el T0 es 0,167, este es T0. Así aquí podríamos poner este es T0. El siguiente, el 0,5524, es el TS. Sí, T0, TS. Y más abajo está el TL, que es 44109. Este es el TL. Sí, L mayúscula para que se note mejor. Ahí está. Y claro, se ha dividido en la fórmula cada medio segundo. 1, 1, 5 segundos, 2, 2, 5 segundos, para tener una gráfica lo más representativa posible. Entonces aquí está La Paz, para La Paz suelo 2. Sí, ahí está para La Paz suelo 2. Entonces ahí está el espectro, ya está evaluado. Entonces este espectro debemos introducir en el programa. Ok, este espectro debemos introducir en el programa. Entonces en el programa, sí, vamos a definir funciones, espectro de respuesta, response spectrum. Podemos introducir también, por supuesto, un acelerograma, sí, una función de densidad espectral, una carga de frecuencia fija. En este caso es espectro de respuesta. Entonces, hay espectros ya predefinidos, por ejemplo, del Código Americano del 2022, por ejemplo, ahí podemos verlo. Sí, pero tenemos que poner algunos. Vamos a salirnos. Ya, entonces, aquí está, por ejemplo, he cargado el código americano 722, American Society of Civil Engineers, nuevito. Miren, el espectro se parece mucho al nuestro, por supuesto no lo vamos a usar. Si no tuviéramos norma, tendríamos que escoger alguno. Aquí está Chile, por ejemplo. Chile, ahí está, miren este pico, interesante, la norma chilena tiene un pico, no tiene meseta, tiene un pico y baja. Después tenemos de Chile, por ejemplo, código sísmico de Costa Rica. Ahí está, miren, una línea Z y una curva descendente y con parámetros, ¿no? Zona sísmica, tipo de suelo, tipo de ocupación, sí, ductilidad. Entonces, así, Eurocódigo 8 del 2004, por ejemplo. Ahí está. Miren que hay una rama que es completamente recta. Sí, completamente recta, es decir, que los periodos arriba de un 3,5 segundos ya tienen la misma aceleración. Después tenemos, por ejemplo, código italiano. Sí, está código italiano. Fíjense que todos se parecen mucho en la forma. A ver, vamos a ver México. México del año 2004. Ahí está, miren. Dependiendo la zona sísmica. Miren, la zona del lago 3D, como la meseta es gigantesca. Vamos a ir a un suelo duro, por ejemplo, miren la meseta chiquita, pero nos vamos a miren la meseta súper grandota. Sí, edificaciones tipo A, tipo B, comportamiento sísmico.
Miren, más grande, el tipo 1, el tipo 4, es la ductilidad. Sí, qué interesante. Corrección por irregularidad también. Aquí está la corrección por irregularidad. 0,5, por ejemplo. Y así, cada país tiene. Si este era México. Nueva Zelanda es interesante. Este está el código Nueva Zelanda, parecido al boliviano. Perú, aquí está el código peruano. Si está el de Perú, que no tiene una rama ascendente, directamente la meseta y dos ramas descendentes. Dependiendo también la zona 1, zona 4, sí, la más crítica. Pasión tipo A, tipo de suelo, por ejemplo, S3. Miren qué interesante. Factores de regularidad se puede poner. El factor de reducción, por ejemplo, 5. Sí, ve interesantísimo. El código peruano. Y así, Uniform Building Code, año 97. Ahí está, se parece al boliviano. Bueno, ahora vamos a crear uno propio. Vamos a poner aquí usuario. Adición a una nueva función. Está vacío, aunque esto debía haberlo achicado un poquito. Voy a achicarlo un poquito para que pueda ver los valores. Si tenemos dos maneras, podemos importar los valores o podemos transcribirlos directamente. Ahora los vamos a transcribir. Los vamos a transcribir directamente. Ay, caray, no sé. Vamos a mover hasta donde se pueda. Ucha, ahí está. Ya, entonces aquí, miren, aquí vamos a entrar otra vuelta, define función, espectro de respuesta. Entonces vamos a poner usuario, o sea que nosotros vamos a definir user, adición de nueva función. Y aquí, ¿qué le vamos a llamar? Va a ser el espectro, sí, para suelo tipo 2, S2, suelo tipo 2 para la ciudad de La Paz, EDP. El amortiguamiento, sí, el amortiguamiento siempre se define, es lo usual, al 5 del amortiguamiento crítico, para estructuras usuales comunes y corrientes de hormigón armado. Si fuese, por ejemplo, un tingladito, que es raro porque un tinglado ni un coliseo, difícil que hagamos la cobertura de un techo metálico con sismo, pero podríamos usar ahí un 2% de amortiguamiento. Si fuese una estructura masiva, por ejemplo, de puros muros portantes, digamos, de hormigón armado, podría llegar esto a un 0,10. ¿Sí? Pero lo usual, por ejemplo, en los núcleos del reactor nuclear, podríamos usar ahí un 0,15, un 0,20, porque son muros muy masivos. Pero lo usual es 5% de edificios de hormigón armado, comunes y corrientes. Eso está en todas las normas sísmicas. Y aquí ponemos, por ejemplo, para periodo cero, el valor, copiamos la tabla de la derecha. Debió estar con 4 decimales. Miren qué ha pasado aquí. Vamos a cambiar celda número 4 decimales, ¿ok? Entonces el primer valor 0 está 0,1805. ¿Sí? Entonces fíjense, ya estamos empezando a armar. El segundo valor 0,1657 que tiene un periodo de 0,4512. Entonces miren, el tercero 0,5524, 0,5524 que tiene el mismo periodo y empezamos a armar la meseta. El siguiente, un segundo que tiene 0,2492
Lo estamos introduciendo 1.5 segundos que tiene 0.16. Podemos hacerlo más finito, sí, pero con es suficiente. 0.61. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la estructura tiene un periodo 1.2 y no ni 1 ni 1.5? Pues el programa va a interpolar entre estos valores, que eso es lo correcto, se permite interpolación. Para 2 segundos, 0.1246, para 2,5 segundos, fíjense, estamos transcribiendo el espectro, tenemos 00997, ¿sí? Para 3 segundos es 00831, ¿sí? Para 3.5 segundos, miren qué interesante cómo vamos introduciendo los valores de aceleración, 0.0712, ¿sí? Para 4 segundos, y tiene que verse pues como en la gráfica de Excel, 00623. Ahí saltamos, porque no tiene para 4.5 segundos, lo que pasa que el TL es 4.4189, ese periodo sí tenemos que ponerlo. Los periodos de claves de corte, el T0, el TS, el TL, hay que ponerlos. Entonces lo ponemos 0.0564. Sí, de ahí viene, pues ya saltamos al 5, por ejemplo, a 5 segundos, 0044, a 5.5 segundos, sí, ya saltamos a 00364, a 6 segundos, ya estamos 00306, y aquí podríamos dejarlo, ¿por qué? Porque la estructura, acuérdense la fórmula fácil, ¿cuánto es el periodo de una estructura? El número de pisos entre... Si yo tuviera 60 pisos entre 10, pues tendría periodo 6, lo cual es muy raro porque este no tiene 60 pisos, tiene 40. Entonces, un edificio más chico, hasta ahí nomás podríamos seguir, pero si no, no está de más, podríamos seguir aumentando datos. 00261, sí, para tener un espectro más completo. Este está demasiado completo. A los 7 segundos, 00225, bueno, unos puntos más. A los 7 segundos, estamos 00196. Se están las fórmulas evaluadas y hasta 8 segundos llegaremos. Hasta 8 segundos, 00172. Adición, ok, ahí está ya el espectro, ahí está el espectro, sí que hemos introducido, ahí está el espectro, sí, entonces ya le ponemos ok, y está espectro suelo 2 para la ciudad de La Paz. Ok, ya estuvo, entonces ya está introducido el espectro. Sí, esto lo vamos a grabar, lo vamos a minimizar. Hay una pregunta por ahí. Sí, vamos a poner el factor R ahorita vamos a poner el factor R. Ahorita definimos el factor R. Ahorita definimos el factor R. ¿Ok? Entonces ya está definido el espectro, ¿sí? ¿Qué nos dice la norma sísmica justamente? Sí, una vez que está definido el espectro, aquí hay una explicación, ¿no?, de la analogía, y ya vienen los métodos de análisis sísmico, pero vamos a retroceder, vamos a retroceder. A ver, no me he pasado un ratito. Planos y memoria de cálculo. Vamos a retroceder para que quede bien. Aquí viene justamente lo que es ya el formato R, o sea, el factor R, el factor CD, todo eso. Pero ahorita vamos a ponerle. Si nos hemos saltado al espectro, aquí nos habíamos quedado, ¿no? En las categorías de diseño sísmico, y de ahí me he saltado al espectro. Ok.
Sí, pero ahora, antes, vamos a recordar, es bueno recordar, es muy bueno recordar, de que hemos colocado, por ejemplo, en el piso 1, fíjense, masas cero, dice, masa cero, aquí está masa cero, no hay masa, pero en el piso 1, fíjense, toco cualquier losa y aquí dice área más 00327. Ajá, ahora empieza a cobrar sentido y les voy a mostrar las gráficas de donde hemos sacado eso. ¿Dónde está? Aquí está, por ejemplo, zonificación, cargas, planta baja. Aquí está zonificación de cargas y masas, pisos 1 y 2, por ejemplo. Acuérdense que está en distinto color, por ejemplo, todo esto, el área comercial, una carga muerta de 240 kilos, una carga viva de 300 kilos, y la masa, pues, ¿qué es? Eso quería encontrar ahorita en la norma. Sí, sistemas estructurales, ¿dónde está la masa? Si lo vamos a buscar en el menú. Aquí está, masas para el análisis sísmico. Sí, masas. Para el cálculo de masa sísmica se debe considerar la totalidad de las cargas permanentes. Sí, la totalidad de las cargas permanentes. ¿Cuáles son las cargas permanentes? Pues las cargas permanentes son el peso propio, sí, más las cargas muertas. Esas son las cargas permanentes. Entonces aquí está carga muerta al 100% y la carga viva, dice, más un porcentaje de la sobrecarga de uso, que no podrá ser inferior al 25% en construcciones destinadas al uso privado o al uso público, donde no es usual la aglomeración de personas o mobiliarios, ni menor en 50% en construcciones donde es usual esa aglomeración. En almacenes recomienda 80%, en tanques el 100%. Es decir, en los edificios, y ahora les voy a mostrar también, para que quede muy clarito lo que estaba aquí. Dato sísmico 1, no, no es este. Aquí, no, datos de cargas. Aquí está, cargas y masas. Aquí está, cargas y masas. Aquí está. Fíjense, por ejemplo, en locales comerciales, justo el que estamos viendo en color moradito, dice carga muerta contra el techo tabiquería nos da 240 kilos y la carga viva que hemos asumido, porque son locales, no es una galería comercial, son locales comerciales de barrio, diremos. Entonces no son muy cargados. Puede haber ahí consultorios médicos, un café internet, sí, una pequeña cafetería. Entonces es muy razonable unos 300 kilos por metro cuadrado. Pero ¿cuál es la masa para que trabaje con acción sísmica? El 100% de la carga muerta, que aquí está 0,24, más el 25%, 0,25, de la carga viva, que son esos 300 kilos, entre 9,81, así la carga, es que les había dicho, la carga se convierte en masa cuando dividimos entre la aceleración de la gravedad. Entonces esto nos da 0,0321 en estas unidades tan locas que son las toneladas, metros, segundo. Entonces nos queda tonelada segundo al cuadrado sobre metro cúbico, que en realidad es una de área, porque estamos usando cargas por unidad de área. Miren, son cargas por unidad de área. Entonces, masa por unidad de área. Y eso, acuérdense, hace ya varias semanas anteriores hemos introducido esta masa, área más, masa por unidad de área 00321. Entonces, hemos ido introduciendo, aquí podemos decir que nos muestre display. ¿Dónde están? Join shell. Bueno, aquí están las cargas. Sí, aquí están las cargas. Aquí entonces, ¿dónde está? Aquí está. En Shell, asignaciones de Shell, secciones, áreas, adicional más adicional. ¿Por qué se llama masa adicional? Porque la masa propia, ahí están las masas, miren las masitas, la masa propia del programa
el programa automáticamente, eso tiene que quedar muy claro, cuando definimos el material, por ejemplo, H25, porque todas estas losas, vigas, columnas, muros, escaleras están hechas de H25, aquí está el peso por unidad de volumen y la masa por unidad de volumen. Entonces, al tener la masa volumétrica y el programa, al saber la sección, la dimensión de cada viga, de cada losa, de cada columna, ¿sí? Porque el programa, fíjense, aquí sabe, por ejemplo, la viga 25 por 50, sí, aquí están sus dimensiones, 25 por 50. Está también, por ejemplo, sus propiedades, sí, su área de la sección, sí, su área de corte, su inercia principal, inercia secundaria, el módulo de corte, radios de giro. Aquí están todas las propiedades, pues, de esta viga, toditas, y también de cualquier columna, digamos, de esta. Puedo ver sus propiedades de esta columna. Aquí están, sí, sus áreas, todos sus datos. Entonces el programa pues conoce las secciones de cada elemento, de cada losa. También puedo ver una losa. Sí, puedo ver una losa. Es la sección, por ejemplo, la losa en la dirección 1. Aquí está su geometría de la losa. Ahí está la geometría de la losa. Sí, ahí está la geometría de la losa. Entonces, al tener la geometría de la losa, de la viga, de las columnas, todo, el programa automáticamente puede calcular dos cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas? Su peso propio de cada losa, de cada viga, de cada columna, de cada sensor y la masa propia de cada elemento. Entonces yo no necesito calcular la masa propia porque el programa ya lo ha calculado. La masa que tengo que tengo que darles la adicional, la masa debido a la carga muerta y la masa debido a la carga viva, porque al programa nosotros tenemos que darle estos datos. Esta carga muerta, esta carga viva, tenemos que darle al programa, ¿verdad? Y darle también la masa adicional. Por ejemplo, ya habíamos visto, pero vamos a repetir aquí, yo puedo decirle que me muestre, por ejemplo, la carga muerta. Sí, aplicar, ahí está, con colorcitos. La carga muerta, hay unas en color celeste, unas en color, bueno, aquí estamos viendo la vez, estamos viendo carga y masas. Ahí está la carga muerta, por ejemplo, por colores, rango de colores. Puedo pedirle valores también que se van a sobreponer con nosotros. Le puedo poner la carga viva. Ay, caray. La carga viva también. Ahí está. Estamos viendo ahorita carga viva y masas, por ejemplo. Puedo limpiar las masas. Vamos a limpiar las masas, por ejemplo. Aquí adicional le puedo quitar, ya no están las masas. Sí, entonces así hemos ido colocando en cada piso. Vamos a la planta tipo, por ejemplo. Ahí está un piso tipo. Podemos ver ahí las masas, adicional más, las masas, ahí están las masas, sí, masas en los balcones, masas en el hall de acceso, masas en el departamento tipo. Entonces el programa va a trabajar, sí, con esto, para que quede más claro todavía, siempre recurro, ya saben ustedes, a la norma, a la guía sísmica del 2018. Ay, a la guía sísmica del 2018, sí, que siempre me sirve. Aquí está. ¿Por qué? Porque sirve hasta como libro de texto. Sí, por eso me dijeron que es que yo quise que sea nomás como un libro de texto de ingeniería sísmica. Si, por ejemplo, aquí está análisis estructural sísmico dinámico, claro, en una normativa no debería venir esto, pero como era la segunda, la primera la que hice el 2006 y que, digo, tenía esto mismo, pues aquí está la ecuación del análisis dinámico, ¿verdad? La masa por la aceleración. Nuestra incógnita es cuánto se acelera el edificio. El amortiguamiento, que habíamos visto que es el 5% del crítico por la velocidad, no sabemos cuánto es la velocidad. La rigidez por el desplazamiento. La rigidez en base de qué se forma. Pues se forma a las propiedades de los materiales,
sí, y a las dimensiones de los materiales, sí, por ejemplo, lo que miden las columnas, las vigas, las losas, con sus dimensiones, con sus formas, con su geometría, sí, con sus propiedades, se forma la matriz de rigideces. Entonces, la matriz del amortiguamiento, la matriz de masas, es igual a menos la matriz de masas por la aceleración del suelo. Y la aceleración del suelo puede venir mediante el acelerograma o puede medir mediante el espectro que estamos poniendo ahora, porque en el espectro, sí, en el espectro tenemos el periodo y la aceleración. Es lo que queremos, ¿verdad? Esta aceleración. Entonces, el análisis sísmico, dinámico, modal espectral. Para eso necesitamos las masas. Entonces, para que se multiplique por la aceleración del suelo y para que se multiplique por la aceleración de la estructura. No es lo mismo la aceleración del suelo que la aceleración de la estructura, ¿verdad? El suelo se acelera de una manera y la estructura responde de otra manera. ¿En función de qué? De su rigidez, de su amortiguamiento y de su masa, evidentemente. Entonces, para eso necesitamos la masa. Entonces, ya hemos colocado, sí, ya hemos colocado los valores de masa, los valores de aceleración. Entonces ya están las masas, vamos a quitarlas. Ah, no estaban, ¿en dónde? En este. Vamos a quitar las masas para que se vea más limpio. Voy a quitar masas, ok, ahí está. Sí, entonces ya le quité las masas, ya no se ve, pero el programa internamente tiene masas, internamente tiene cargas. Yo toco cualquier losa, aquí está la masa, loads, aquí está la carga, carga muerta, carga viva. Entonces ya está el programa bastante avanzado, casi listo para hacer correr. Ahora vienen otros conceptos. Primero, vamos a ir. Por ejemplo, mass source, la fuente de masa. El programa quiere saber de dónde voy a tomar la masa. Y nos da automáticamente, nos sale ya un título, mass source 1, podemos dejarlo, cambiarlo. Y aquí decimos modify. Usualmente no lo cambiamos, podemos cambiar el nombre, la fuente de la masa. Podría ser fuente de masa. Entonces lo dejamos. Ahora nos dice, la fuente de la masa, este mass source, ¿de dónde va a tomar la masa? Entonces aquí, por ejemplo, ya está activado, ¿sí? La masa propia de los elementos, la masa self-mass, la masa propia como selfie, ¿no? De los propios elementos, y la masa adicional. Pero yo podría decirle, que muchos lo hacen así, decirle que tome la masa en base, miren, specific load pattern, de los grupos de carga. Entonces, decirle, por ejemplo, que tome en cuenta si el 100% de la masa debido al peso propio, el 100% de la masa debido a la carga muerta, y de la carga viva podríamos decirle que tome el 25%. Muchos lo hacen así, 25% adicional. Es decir, entonces está diciendo el programa, si usa las cargas que tiene, grupos de cargas, que es peso propio al 100%, para que calcules la masa, la carga muerta al 100% y la carga viva al 25%. Muy bonito, pero ¿cuál es el problema de esto? De que no siempre usamos el 25%, pues yo prefiero ir adicionando según conforme vayamos viendo qué tipo de losa es. Por ejemplo, si yo uso esto, todas las losas, todas las vigas, todo va a generar masas con 100% de peso propio, 100% de carga muerta y 25% de carga viva. Me voy a salir un momento. Por ejemplo, en la planta, miren, en la planta baja, yo no quiero que haya ninguna masa. Miren, no le he puesto masa. ¿Dónde está? Masa dice cero. No le he puesto masa. Sí, yo no quiero que haya masas, pero si uso el comando automático del programa, pues el programa le va a poner masa y no distingue quién es quién. En la cimentación, por ejemplo, tampoco le pongo masa. Si el programa automáticamente le va a poner masa también, o sea que el programa le va a meter masa a todo lado. Y encima, acuérdense, sí, de que al definir las cargas, por ejemplo, en lo que es, miren, la plaza de acceso,
la plaza de acceso, sí, ¿cuál era la plaza de acceso? Aquí vamos a retroceder uno. Aquí está la planta baja. Fíjense lo que está en color naranja. Lo que está en color naranja tiene una carga muerta de 280 kilos y una carga viva de 0,15 y una masa más chiquita. ¿Por qué? ¿Por qué aquí le pongo menos masa? Porque claro, aquí es una plaza de acceso de simplemente de ingreso peatonal. Si está entrando gente caminando, no hay muebles, no hay equipos, no hay inventarios, no hay ropas, no hay licuadoras, no hay batidoras, no hay refrigerador, no hay sillones de acceso. La gente entra caminando. Alguien dirá, ah, pero hay un banquito donde me siento. Sí, eso está aquí en ornamentación. Hay un banquito, sí. Hay una cerámica de piso, sí, aquí está como carga muerta, sí. Pero como carga viva es solamente gente ingresando, sí, o algún rato, alguna granizada, sí, organizada. Entonces, esto se puede revisar, pero yo creo que hasta ahorita, pese a que hemos visto unas granizadas terribles, por ejemplo, en Tarija, en el Alto, unas granizadas feroces, habría que revisar, pero me parece que este invento mío de cientos, saben que usted yo me invento de todo, de 150 kilos por metro cuadrado, me parece muy razonable, ya sea para pensar que son personas entrando al edificio, saliendo, entrando o paseando, o una granizada. Evidentemente, si hay una granizada, lo más probable es que no haya ni una persona aquí, o las personas se metan dentro del edificio o se vayan a otro lado. Es decir, que aquí sumemos personas más granizadas. ¿Quién le gusta quedarse en una granizada? Pues muy poca gente, por alguna obligación será, pero la gran mayoría no va a estar ahí. Entonces, o personas o granizo. Pero eso entonces, sí, sí, eso, este es un paso muy, llamemos, no es un paso permanente, o sea, no está lleno de carga todo el rato, no es como, por ejemplo, un departamento o un local comercial que hay inventarios, que hay equipos, que hay muebles, que hay servicios, entonces la gente entra o sale, entonces cuando viene un sismo también es poco probable que esto esté lleno de gente o que esté granizando, si entonces no se considera la masa de la gente ni del granizo, simplemente la masa, evidentemente el peso propio que lo toma el programa y la masa, sí, de la carga muerta. Por eso los 280 kilos de carga muerta que siempre se supone que están, permeabilizante, acabo de piso, acabo de techo, ornamentación, eso lo 0,28 y en toneladas lo divido entre 9,81. Entonces la masa, sí, por ejemplo, en la plaza de acceso sería solamente esta masita, nada más. Pero el programa, si yo uso el automático, si le digo aquí, si le digo que calcule con las cargas, y aquí le digo peso propio al 100%, carga muerta al 100% y carga viva al 25%, él va a cargar todo sin importarle si es la plaza de acceso, no le va a importar, todas las losas democráticamente le va a meter esta masa. Cuando yo tengo, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, terrazas, balcones, si tengo terrazas donde para qué voy a considerar la masa sísmica de personas o granizos si el rato no va a haber, como la plaza de acceso, sí, como techos. Entonces yo prefiero ir colocando la masa externa, elemento losa por losa, piso por piso. Es mucho mejor, así estoy en control. Porque dirá, yo no me complico, de una vez le pongo a todo 100%, 100% y 25%, pero no, está exagerando y está haciendo mal. Entonces no hay que usar este botón de especificar, sino hay que usar, sino hay que decirle al programa que él calcule la masa propia, evidentemente, la masa de los elementos, y nosotros le estamos colocando esa masa adicional en cada piso, en cada losa. Una belleza, una belleza. Me voy a saltar este cuadro que dice opciones de masa, que incluye, por supuesto, para el cálculo masa lateral, masa vertical, sí, que evidentemente va a ser un sismo en X, un sismo en Y, un sismo en Z,
las masas tanto en la dirección lateral, que por supuesto es la más importante, pero también es importante la carga en la dirección o la masa en la dirección vertical. Y aquí dice que concentre masas laterales en cada piso, en cada nivel de piso, porque de pronto como las escaleras tenemos, por ejemplo, elementos que no están en un piso, son las escaleras que están subiendo un piso y a otro, entonces que las concentre en el nivel de piso, que las concentre en el nivel de piso. Ahora, ¿para qué sirve este botón? Miren, ¿para qué sirve este botón? Este botón sirve para considerar, lastimosamente, que solo funciona con diafragma rígido, ojalá próximas versiones ya sea en general, sí que dice, para considerar, miren, hay una consideración interesante, me voy a subir un ratito, voy a poner aquí, ok, me voy a subir un ratito a la planta tipo, sobre todo la planta tipo, y aquí voy a mostrar por las cargas, que también están totalmente relacionadas con las masas, pero vamos a ver las cargas, por ejemplo. Ahí están las cargas, sí, ahí están las cargas. Y para cada una de estas cargas también existe pues su correspondiente masa, está la masa, sí. Estas son las cargas vivas, por ejemplo. Podríamos ver las cargas muertas, sí, las cargas muertas, ok. Ahí están las cargas muertas, cargas vivas. Y podríamos ver las masas respectivas. De una vez las veremos para que esté todo junto. No sé si por el color se vea. Adicional más. Sí, ahí se ve. Ahí están, miren, las masas. Ahí están las masas. Sí. Pero ahorita, fíjense que todo está muy parejito. Muy parejito. Sí. Y en la realidad no es así, ¿verdad? Puede ser que este departamento de aquí tenga más carga de acá o que este de acá, si este tenga más que los demás o menos. Entonces la masa no está pues tan bonita, tan parejita, si no está. Ahora, ¿cuál? La carga muerta, podemos, el peso propio, podemos pensar, sí, el peso de vigas, columnas, al ser tan simétrico, pues sí, debería estar bien distribuido el peso propio, porque los elementos miden lo mismo. Los acabados, podríamos pensar también que está no más simétrico, porque todos tienen el mismo azulejo, la misma cerámica, el mismo piso flotante, las mismas ventanas, las mismas puertas, pero claro, es posible, también les decía, que alguien cambie su departamento, entonces tenga una carga propia diferente, por ejemplo, sus paredes son diferentes, sus ladrillos son diferentes, sus puertas y ventanas son diferentes, pero en gran promedio podemos pensar que esto funciona porque ¿cuál es la carga más variable? Pues es la carga viva, pero la carga viva es concepto, todo es criterio. Veíamos que la carga viva, miren aquí por ejemplo en este cuadro, si vendría siendo de pronto respecto a 800, el 25%, por ejemplo, más pesan, el peso propio y la carga muerta son más influyentes que la carga viva. Entonces la carga viva resulta que su distribución no influye tanto, pero sí tiene un nivel de influencia. Entonces, ¿qué se hacía antiguamente? Si se definía un diafragma rígido, sí, para simplificar ecuaciones, el diafragma rígido, como se había dicho, supone que tenemos, sí, supone que tenemos una losa indeformable en su plano, lo cual no es cierto, tiene evidentemente una pequeña deformación, pero es una suposición matemática muy razonable, lo cual nos permitía reducir drásticamente el número de ecuaciones y entonces yo podía tener un nudo maestro, un nudo que represente a la estructura. Entonces, digamos, aquí al centro, voy a bajarme en una que tenga centro. Aquí, por ejemplo, en el ajá, no, pues esta es la cimentación. Sí, todos tienen su hueco, ¿no? Bueno, todos tienen su hueco, pero usualmente el centroide de la figura debería estar pues por la parte central, un poquito más allá. Entonces se consideraba, si aquí existe el punto central, de pronto ver qué pasaba si yo hacía el cálculo moviendo del centro de masa una distancia en X, una distancia en Y,
una distancia en Z, o en una distancia en X positivo, X negativo, una distancia en Y positivo, distancia en Y negativo. Es decir, podía definir 4 posiciones para el nudo maestro. Así decían los códigos antiguos. Usted defina 4 posiciones y para cada posición había que hacer una corrida, imagínate, 4 cálculos distintos. Entonces, recientemente, ni tan recientemente, hace ya unos 25 años, y justamente Wilson tenía que ser y su equipo del SAP y del ETAPS, ellos dijeron ya hace 25 años o casi 30, dijeron vamos a hacer algo más sencillo. En vez de poner esas posiciones, vamos a decir que el diafragma rígido, ¿sí? El centroide del diafragma rígido, si tiene una excentricidad del 5% respecto, ¿sí? Al lado largo de la dirección X y respecto al lado largo de la dirección Y, es decir, que está excéntrico 5%, ¿para qué? Para considerar que las masas no están uniformemente repartidas en forma perfecta. Entonces alguien dirá, ¿por qué 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no hacemos un estudio más profundo? Claro, todo se puede hacer. Pero los científicos investigadores dijeron 5% es muy razonable para considerar que la masa no está uniformemente repartida, ni las cargas, sino hay una pequeña excentricidad del 5%. ¿Sí? Entonces es discutible, ¿verdad? Podría ser más, podría ser menos, pero si están en las normas y así se ha ido popularizando en todas las normativas, sí, el 5%. Pero eso es solamente cuando tenemos diafragma rígido. En nuestro caso no estamos definiendo diafragma rígido, entonces si yo pongo esto no va a servir para nada porque no tenemos diafragma rígido. Pero si pusiéramos diafragma rígido y podemos hacer una corrida con diafragma rígido, ya podríamos aprovechar de utilizar este comando que nos ocasiona, pues nos ocasiona que en algunas columnas o vigas o losas se incremente un poco los esfuerzos sísmicos debido a esta excentricidad, ¿ok? Porque de pronto, claro, las columnas, por ejemplo, en este lado, pueden afectarse un poco más que los que están al frente, porque la excentricidad que produce ese 5%, pues va a hacer que estos de pronto tengan más fuerza o menos fuerza que los del frente y así. Entonces sí genera, pero no mucho, una pequeña variación de los resultados usar ese 5%. Pero lo importante, el programa ya tiene su espectro, ya está, ya tiene sus masas. Ahí está su fuente de masas, que va a ser masas propias con masas adicionales, ya está. Entonces ya está casi listo, ya está casi listo. Miren cómo vamos armando. Vamos a quitar masas adicionales, vamos a quitar las cargas. Ahí está, entonces ya va. ¿Qué falta ahora? Hay que definir la acción sísmica. Voy aquí al ladito a abrir un ratito. Sí, para que se vea todo el edificio. Ahí está coqueto, está bonito. Ah, miren, hay aquí unos nudos que están flotando en el espacio. Miren estos nudos que hacen aquí. Sí, es que claro, debemos de replicar algo. Connectivity none, dicen, no están conectados con nada. He tocado con el botón derecho. Miren, connectivity none. Entonces no sirven para nada. Hay que borrarlos. Los borré. Hay que borrarlos. Sí. Sí, porque después marcan error. Bueno, entonces les decía, ¿qué viene ahora? Fíjense. Viene opciones de P delta. P delta options. Opciones de efectos P delta. Voy a buscarlo, un esquemita que ahorita es bueno mostrar. Lo que se los mostré, miren cómo vamos abriendo tantas cosas para explicar. Sí, me va a servir esta ventana. Sí, no está aquí. Aquí debe estar.
Aquí, conceptos. Fíjense que no es lo mismo, acuérdense, que era el pandeo, sí que era el pandeo, que está aquí abajo. Miren, ahí está el pandeo. El pandeo, pues, es cuando de pronto una columna, yo le aplico una carga, está quietito, está tranquilo, y le puedo ir aumentando la carga hasta que se bota de lado, se pandea. Y la carga crítica de pandeo es pi cuadrada e i entre kl al cuadrado, es decir, depende su módulo de elasticidad, que entonces depende de qué material es, depende de la forma, depende de la altura que tiene, por supuesto, y el K representa la forma de apoyo. Puede ser apoyo empotrado, apoyo fijo, arriba y abajo apoyos fijos, apoyos móviles. Entonces el K depende de la forma en que está apoyado. Pero llega un momento que la carga es tan alta que el elemento pensemos que no se destruye, sí, porque también podría destruirse, podría romperse, sino se bota de lado. Se llama pandeo. ¿Y quién investigó? Pues el capísimo de Euler, ¿no? Se lo investigó. Y el programa, miren qué brutal es este programa, tanto el SAP como el ETAPS, pueden encontrar la carga de pandeo en forma prácticamente exacta, no como muchos programas que es en aproximado, si ellos con una rutina que algún día nadie me lo consigue, quisiera conseguir, si el paper, el libro, la investigación, el texto, donde los del SAP, cómo le han hecho, qué capos, para en cualquier edificio, en este edificio, encontrar la carga de pandeo, porque si vamos a ver, no me da tiempo de abrirlo, si vamos a abrir el libro de Timoshenko, por ejemplo, Teoría of Elastic Stability de Timoshenko, ahí están las ecuaciones diferenciales para encontrar esta carga en un elemento simple, hay ecuaciones diferenciales, ni qué decir si esto es un pórtico, ni qué decir si esto es un elemento en 3D, ni qué decir si es de dos pisos. Las ecuaciones diferenciales se hacen complicadísimas, ¿sí? Entonces, por eso es que los programas le meten en forma aproximada el efecto de pandeo, pero el SAP, si cuál será la rutina, evidentemente se basan mucho en las vibraciones, ahí por ahí está el truco, en los modos de vibrar. Sí, como esto es como un modo de vibrar, entonces utilizando los modos de vibrar, el SAP y el ETAP nos van a dar las cargas, pero casi exactas de pandeo. Espectacular, pero una cosa es el pandeo, que podemos ver cuánto es la carga de pandeo. Otra cosa es el efecto P delta, que también los programas lo calculan en forma muy aproximada, muy tosca. El SAP y el ETAPS, así como han podido deducir una metodología para calcular el pandeo, también se han generado otra metodología para calcular efectos P delta de una forma también bastante exacta. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿qué significa el P delta? El P delta significa de que un edificio que está quietito, se le aplican las cargas, de pronto se deforma por el efecto de las cargas y de pronto, por de pronto una irregularidad, se bota un poco de lado, porque un lado es más largo que otro, o sea, no es completamente simétrico, o peor aún, si hay una carga lateral, como un viento, como un sismo, si entonces el edificio se deforma de lado, sin necesidad de viento sismo, si se deforma de lado, porque de pronto hay más cargas el lado derecho que el centro, que el lado izquierdo, entonces se bota de lado un poquito, se deforma. Pero la carga de los pisos superiores, si la carga P, está colineal con el eje de la estructura, este ya se ha deformado una cantidad delta, y para colmo, este delta no es pues una sola cantidad, es variable, por eso se llama, que se llama efectos de segundo orden, porque de qué va a depender, fíjense, el momento que se genera P por delta, y se llama momento o efectos P delta, este momento es segundo orden, si ya no solo depende de la geometría, de la rigidez, de las cargas, sino depende, ¿sí?, de cómo se ha deformado la estructura. Gravísimo. Entonces, ¿qué hace el programa? Primero, ¿sí?, hace una primera iteración, es decir, con las cargas que existen, genera una deformada, que aquí es como esquemáticamente estoy poniendo, una deformada. Dice, bueno, ahora voy a correr el programa, voy a volver a calcular el análisis, pero ya no sobre una figura
ortogonal, recta, es decir, una figura no deformada, sino voy a trabajar con la figura deformada, como él sabe cuánto se ha movido cada punto, sí, por la primera corrida, entonces ya calcula las fuerzas, las deformaciones, los esfuerzos, el momento adicional, ya con la figura deformada y calcula otra deformada. Entonces se fija que entre la primera y la segunda deformada hay mucha diferencia. Entonces dice, voy a hacer una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, hasta que exista convergencia, de pronto en la corrida 10, 15, 20, 50, si hasta que existe convergencia. Si existe convergencia, es decir, un valor mínimo, por ejemplo, 1 kilo de diferencia, porque la fuerza P también va variando conforme se va deformando. La deformación también se va variando, por ejemplo, 1 milímetro se puede poner de tolerancia. Entonces ya dice, no, ya hay convergencia, entonces ya tiene una figura deformada, ya hay convergencia, y calcula la matriz de rigidez que usamos para el análisis sísmico, ¿sí? Esta matriz de rigidez K, en vez de usar la matriz de rigidez no deformada, la original, la intacta, ya utilizamos la matriz de rigidez deformada por las cargas, o sea que es muchísimo más precisa. Una maravilla. Qué programa brutal el Sapien Etaps. Entonces ya trabajamos con una matriz de rigidez corregida por efectos P delta. Pero también, ¿qué ocurre si la estructura es muy debilucha? Sí, entonces se deforma, otra corrida, otra corrida, otra corrida, otra corrida, otra corrida, y no hay convergencia. ¿Por qué? Claro, porque es muy debilucha. Sus columnas son muy chiquitas, sus vigas son muy chiquitas, sobre todo las columnas. Entonces no hay convergencia y nos marca error. Dice, hecho un montón de iteraciones y tu estructura es inestable, es una porquería de estructura. No dice eso, ¿no? Que debería decirlo. Pero dice, no sirve tu estructura, no hay convergencia, es peligrosa. Entonces conviene hacer ambas cosas, calcular el pandeo y calcular los efectos P delta. Eso vamos a hacerlo, si en el programa, entonces le vamos a decir aquí, calcula el efecto P delta. Pues no, o si no, que haga no iterativo o iterativo. Si el no iterativo se basa en las masas, pero el mejor es el iterativo basado en las cargas. Nos decimos entonces, para hacer las iteraciones, pues considera el 100% del peso propio, por supuesto, el 100% de la carga viva, por supuesto, o de la carga muerta. ¿Y qué pasa con la carga viva? Podríamos usar el 100% también. Sí, aquí hay autores científicos que recomiendan, por ejemplo, no usar tanto, sino usar el 50%, por ejemplo. Sí, porque se dice, el edificio, sí, esto ya es independientemente del sismo, es el efecto de segundo orden, sí, para tanto el análisis dinámico, sí se dice, el edificio no va a estar cargado al 100%, sí, no va a estar cargado al 100%. ¿Sí? Para que calcules tus efectos de segundo orden. Es muy poco probable que esté toda la carga viva en todas las losas, en todos los pisos. En hay autores que recomiendan 75%, 80%, 100%, 50%. Entonces se ve muy coherente ponerle un 50% para calcular los efectos P delta. Esto es solamente para que el programa calcule la matriz de rigidez modificada por efectos P delta, si es que se puede modificar. Bueno, en este con seguridad que sí, porque tiene muy robusto, pero les voy a mostrar ejemplos. Vamos a hacer una clase muy interesante donde vamos a ver estructuras inestables, si estructuras peligrosas. Entonces, ahí sí, para importar en esto, corregir no va a variar mucho, pero siempre, siempre acostúmbrese, si ya tenemos el comando, ¿por qué no usarlo? Toda la vida en Savietabs y en otros programas también, aunque sea aproximado, ¿no? Por ejemplo, el CIPE, que es tan popular, tiene, por ejemplo, también P delta, pero de forma aproximada, ¿no? No tiene este algoritmo que es prácticamente exacto. Pero no importa, en cualquier otro programa, utilicen, o sea, aproximado, utilicen los efectos P delta. Ahora automáticamente nos sale 001 de convergencia. ¿Sí? Más adelante, cuando corramos,
sí, vamos a ver que esta convergencia de pronto es para cargas o para desplazamientos. O sea, es una exigencia brutal, brutal exigencia. Entonces dejamos. Entonces ya está definido los efectos P delta. Miren qué interesante como lo sigo definiendo. Sí. Ahora vamos a entrar, vamos a ver antes lot patterns. Acuérdense que hemos definido carga muerta, carga viva, si esto ya estaba definido. Y aquí vamos a definir ahora lot case, los casos de carga. Fíjense, el programa automáticamente me ha creado este DEAT, lo voy a modificar. Estos son ya los análisis estructurales que va a hacer el programa. Entonces estoy entrando a Modify, le vamos a llamar este primer caso análisis estructural debido al peso propio. Evidentemente es un análisis lineal estático. Sí, como es estático lineal, no entra la masa, está en grisecito, está sombreada. El tipo de análisis pues, es por defecto. Que use los efectos de P delta, sí, sí, que es el que hemos definido. Aquí está el que hemos definido. Sí. Podemos usar un caso no lineal, pero en este caso no estamos haciendo nada no lineal, hay otro curso para eso. Entonces, ¿qué carga? Sí, la carga de peso propio al 100%. Ok, entonces ya hemos definido el análisis por peso propio. Ahora vamos, el programa ya lo ha creado, lo vamos a definir bien. Sí, el análisis por carga muerta, lo mismo, estático lineal, y ya están los efectos P delta. ¿Con qué carga va a ser el análisis de carga muerta? Pues con las cargas muertas que hemos definido al 100%, por supuesto. Entonces ya está, es por carga muerta. Ahora le vamos a decir que el programa ya lo había definido, pues lo vamos a completar y definir bien. ¿Por qué lo ha definido el programa? Porque ha visto que tenemos esos grupos de carga. Entonces dice que es un análisis por las cargas vivas, análisis estático, sí, use los P delta. ¿Con qué carga va a ser el análisis de carga viva? Pues con las cargas vivas al 100%, ¿ok? Entonces, si lo estoy ordenando, entonces ya está peso propio, carga muerta y carga viva. Ya está. Este modal lo voy a borrar un ratito, a ver si me deja, sí. Entonces está peso propio, carga muerta y carga viva. Si un análisis estático sería suficiente con estructurales. Normalmente los hacemos separados. Sí, podríamos juntarlos en uno solo, pero es mejor separados. ¿Por qué? Porque después combinamos los resultados de peso propio con los resultados de carga muerta, con los resultados de carga viva, los combinamos. Hay una parte donde combinamos resultados. Aquí solamente estamos haciendo el programa, calcúlame, hace el análisis estructural. Por ejemplo, todas las columnas, quiero saber, en todas las columnas, cuál es la fuerza axial debida al peso propio de la estructura. En todas las columnas, por ejemplo, o en cada columna, quiero saber cuál es la carga axial debido a la carga muerta. En todas las vigas, o en esta viga en particular, quiero saber cuáles son los momentos flectores debido a la carga viva. Entonces, cada análisis me da resultados en columnas, en vigas, en losas, pero para el grupo de carga, y es bonito saberlo, ¿no? Porque a veces yo necesito saber en una viga el momento flector, ya sea negativo o positivo, si cuánto corresponde. Por ejemplo, el peso propio me da ese momento 10 toneladas metro. La carga muerta, por ejemplo, me da 6 toneladas metro. Y la carga viva, por ejemplo, me da 2 toneladas metro. Yo quiero saber cuánto es el momento, la fuerza, la carga, el cortante que genera cada uno de estos grupos. Entonces conviene hacerlos por separados. Entonces ahí ya estaría definido el análisis estático. Voy a volver a entrar al load case. Pero ahora necesitamos las vibraciones, porque el método que estamos viendo, sí, el método se llama análisis sísmico dinámico modal espectral. Sí, modal espectral. Bueno, no vamos a repasar la clase de dinámica estructural, pero en el método dinámico modal espectral tenemos que descomponer la estructura en modos de vibrar, ¿verdad? Y cada modo de vibrar contribuye con la respuesta sísmica. Y cada modo de vibrar le toca una aceleración espectral, a cada le toca una aceleración. Entonces se divide el análisis por modos de vibrar. Entonces yo tengo que decir al programa que me calcule esos modos de vibrar. Luego adicione el nuevo caso
a new case y aquí le pongo análisis modal, los modos de vibrar. Entonces digo, ¿qué tipo de análisis es? Load case type, sí. Le digo, miren, no lineal, no sé, los efectos, por ejemplo, pushover, nada de eso. Modal, yo quiero hacer modos de vibrar. Miren, modal, yo quiero hacer modos de vibrar. Ah, qué bonito. ¿Cuál quieres ver? Los eigenvectors, que son el cálculo estricto matemático de los modos de vibrar, con vectores y valores característicos. Tienen que repasar ustedes la materia de dinámica estructural. O algo que se inventó, el grupo así de inventores como yo, ellos son más inventores todavía, ellos inventaron un método que se llama vectores de... ¡Qué bandidos son estos! Si lo que pasa es que calcular los modos de vibrar, si en la forma clásica, aunque ellos también ya tienen un algoritmo rapidísimo, pero antes demoraba mucho, entonces ellos inventaron un método que son los vectores de Ritz. Sí, para que ustedes se ubiquen un poquito en esta fórmula, ¿dónde está? En esta fórmula, sí, si yo pongo que Kx es igual a cero, o sea que estos términos no los utilizo, ay, no sé qué he hecho, no utilizo, sí, no utilizo, sin querer he aumentado una X ahí o una línea, pero ahorita lo vamos a quitar. Si no utilizo ni C ni M, sino Kx. Imagínense, en análisis estático, Kx es igual a ¿qué? A una fuerza, ¿verdad? La matriz de rigidez por desplazamiento es igual a las fuerzas externas aplicadas. Pero ¿qué pasa si Kx es igual a cero? Aquí lo voy a escribir, aquí solo para que quede clarito. ¿Qué pasa si yo pongo, bueno, aquí, si yo pongo la matriz K multiplicado, sí, por el vector X, K por X, sí, y K por X le digo que sea igual, imagínense, qué barbaridad, K por X sea igual a cero. Ya existirá. Es decir, que exista un conjunto de desplazamientos. Porque si esto es igual a una fuerza, por ejemplo, fuerza de viento, fuerza de sismo, fuerza de empuje de suelos, carga muerta, carga viva, entonces si yo tengo la rigidez y tengo las fuerzas externas, entonces puedo calcular desplazamientos, ¿verdad? X son los desplazamientos de los nudos, ¿verdad? Entonces puedo encontrar sin ningún problema para la carga muerta, para la carga viva, para un viento, y puedo calcular cuánto se desplazan los nudos. Si tengo las fuerzas y tengo la rigidez, acuérdense de su materia de análisis estructural. Entonces yo tengo K por D o K por X, en la universidad más se conoce como K por D, ¿no ve? K por D, la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos. Sí, pero aquí para ligarlo lo vamos a llamar K por X. Sí. Entonces, X es el vector de desplazamientos, K es la matriz de rigideces, F es el vector de fuerzas. Entonces, yo tengo desplazamientos de los nudos. Pero, ¿qué ocurriría si esta fuerza F puede ser cero? ¿Tiene solución? Aquí interesante, ¿no? Por eso se llama valores característicos o vectores característicos, pues sí, resulta que tiene solución. Es decir, puede haber desplazamientos que multiplicados por la rigidez nos den cero. Es decir, que la estructura puede estar oscilando, moviéndose, sin que existan fuerzas externas. ¡Qué magia!, ¿no? Qué interesante. O sea, no hay una fuerza externa, no hay ninguna fuerza externa. Sin embargo, la estructura está oscilando. ¿Y cómo empieza a oscilar? Ráfaga de viento y el edificio empieza a oscilar. ¿Y por qué se detiene? ¿Por qué no oscila eternamente? Porque ahora vamos a la ecuación de equilibrio. Si tenemos el amortiguamiento, C, se empieza a amortiguar. Tenemos el amortiguamiento. Entonces se ve dinámica, vibraciones amortiguadas, vibraciones libres. Entonces se empieza a amortiguar y se frena. Para eso entra el y toda estructura pues tiene amortiguamiento, si no estuviera oscilando toda la vida, se empieza a amortiguar. Pero miren que sí se puede resolver el sistema de ecuaciones si Kx igual a cero. Entonces sí el programa puede encontrar. Pero ¿qué pasa con Wilson? Una forma es esta. Otra dijeron, me voy a inventar,
si me voy a inventar a ambos lados de la ecuación, me voy a inventar, qué bandidos son estos, le voy a sumar aquí una fuerza a los vectores de Ritz. Miren, estoy sumando al lado izquierdo una fuerza y al lado derecho, pues otra fuerza, la fuerza de los vectores de Ritz. Entonces la ecuación es la misma, es igual a cero, porque aquí estoy sumando la misma cantidad de ambos lados, entonces kx es igual a cero. Pero ellos, este truco les sirve, ¿sí? Les sirve, este truco les sirve para simplificar las ecuaciones, ir más rápido al grano, ir más rápido a una solución muchísimo más rápida, que ahorita ya no tiene mucho sentido, porque las computadoras son ultra veloces, pero hace 30, 25, 20, 15 años sí era muy importante y muchos programas nunca se han dado cuenta que existían los vectores de Ritz, cuando Wilson ya lo tenía hace 30 años, los vectores de Ritz maravilloso. Y además tiene otra gran ventaja, por ejemplo, yo le digo que me calcule si vectores de Ritz en la dirección, vectores de Ritz en la dirección Y, vectores de Ritz en la dirección Y. Miren qué lindo. Entonces, porque los valores característicos me pueden dar vibraciones, por ejemplo, en X, en Z, rotación en X, rotación en Y, por ejemplo, una maquinaria, una máquina que está vibrando, me puede interesar mucho cuánto gira, por ejemplo, alrededor de X o cuánto gira alrededor de Y. Puedo hacer análisis de vibraciones en X, en Y, o giro alrededor de X y alrededor de Y. Pero en el sismo no me hace falta. ¿Para qué yo voy a tener de pronto giros alrededor de X en una losa que no va a oscilar de esa manera? El edificio va a oscilar en X y en Y. Entonces yo digo directamente aquí, calcúlame con los vectores de Ritz las vibraciones en X y en Y. Esas no, yo no quiero más. Con eso estoy feliz. Entonces una maravilla, porque antes, por ejemplo, yo tenía 60 modos de vibrar o 90 modos de vibrar y tardaba un montón, porque varios modos de vibrar no me servían, porque eran en direcciones donde no actúa el sismo. El sismo actúa pues en X y Y, ¿verdad? Entonces, pero ahora con los vectores de Ritz le digo máximo, miren, aquí cuántos modos de vibrar quieres. Pues yo recomiendo siempre múltiplo de 2 y múltiplo de 3. De 2 porque es en XY y 3 porque las rotaciones o los desplazamientos sísmicos son X, Y, Z. Entonces puede ser 2 por 3, puede ser 2 por 4, o no, como es 2 por 3 por 1, 2 por 3 por 2, 2 por 3 por 3, 2 por 3 por 4, ¿sí? Entonces, 2 por 3 por 1 por 2 por 3. Entonces, por ejemplo, 18 es una buena medida, 18 modos de vibrar. Normalmente con 18 ya estamos. Si no, tendríamos que poner, ¿qué significa ya estamos? Significa de que el programa, vamos a ver si, aquí debe decir la norma sísmica, si, ¿dónde está? Por ahí dice, de que debemos trabajar con el 90% de la masa, el 90% de la masa total. Creo que está más adelante donde están los análisis sísmicos. Sí, nos dice el 90% de la masa total. Debíamos haberlo puesto ahí junto. Sí, como yo ya de memoria utilizo, ya ni me fijo en qué parte está, en qué capítulo está. A ver, espectro de respuesta. Ahora tenés que buscar en el índice. A ver si aquí en análisis dinámico. Este análisis estático, que debíamos haberlo borrado, que ya les dije que a mí no me gusta. Análisis modal. Ah, aquí está, el análisis modal espectral. Dice, realizar un análisis dinámico a determinados modos naturales de vibración de estructura. El análisis incluye al menos suficientes modos de vibración que se alcance por lo menos el 90%
de la masa sísmica. Es decir, el programa me va a avisar si hemos llegado con los 18 modos al 90% de la masa total. Sí, de la masa total. Entonces, cuando digo aquí 18 y después veo los resultados, el programa va a decir, alcanzaste de pronto el 70%. Oh, no. Entonces tengo que aumentar, ¿no? Tengo que aumentar a 24. Me dicen, no alcanzaste, puta, el 36% y así. Pero usualmente con 18 modos de vibrar, para alcanzar que bajo análisis sísmico trabaje el 90% de la masa total del edificio. O sea, el edificio tiene su masa piso por piso, pero hay una masa total. La suma de las masas de peso propio más la suma de las masas de carga muerta y la masa de carga viva, ese gran total, ese 100% de la masa, debemos hacerlo trabajar por lo menos el 90%. Y eso conseguimos usualmente con 18 modos en el método de Ritz. De pronto en el Eigenvectors podría ser más modos, y si están usando otro programa, de pronto necesitarían usar 30 modos, 40 modos, tienen que ver qué tal es su programa. En este caso, Sapietaps, con unos 18 modos, nos vamos directo al grano, a X y Y, a calcular los modos de vibrar mediante Ritz Vector. Entonces, ahí está, ya lo tienen en el video, le sacan foto. Entonces ya está el análisis modal. Ahora falta acción sísmica y estamos despachados, pero ya no nos da el tiempo. Así que lo grabamos. Sí, ¿dónde está la acción sísmica en la norma para los que quieran ir estudiando? Sí, estaban las direcciones más arribita. Esto es el espectro. Ya lo hubiera ordenado de otra manera, pero secciones transversales, irregularidad que ahorita vamos a ver. Bueno, ahorita no, la próxima clase. Modelos estructurales, ahí están las masas. Bueno, buscamos. Ahí está, acciones sísmicas, artículo 14. Efectos direccionales. Eso tenemos que ver en qué dirección actúa la acción sísmica. En qué dirección actúa la acción sísmica. Lo vamos a ver la próxima clase, que es también interesantísimo. Wilson y sus compinches sí tienen su propio método y que les va a encantar, que es lo que yo uso también hace muchos años. Sí les va a encantar. Bueno, muy buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches.